Somos el grupo 4. Las integrantes son Barrios, Rivas María Florencia, Luisaga Cintia, Ore Chuquiray Victoria, Púrpura Joana y Argüello Sol. Presentación del caso. Ingresa un recién nacido de sexo masculino a la unidad de terapia intensiva neonatal. Tiene 19 días de edad, es llevado por sus padres, presentando el paciente reacciones a estímulos sonoros, hipotermia 35,6 grados, agitación, cianosis central, aleteo nasal, taquipnea, 80 respiraciones por minuto, con uso de músculos accesorios, intercostales y retracción subcostal y esternal. Se escuchan ruidos crepitantes, se encuentra taquicárdico con 190 latidos por minuto, con ritmo cardíaco irregular y arrítmico, hipertenso, con una saturación de 60, abdomen distendido, edemas en miembros inferiores y peso de 4 kilogramos. Su historia clínica. Nació a las 38 semanas de gestación, parto vaginal sin complicaciones, Apgar de 6/10, peso de 3 kilos 200, anemia hemolítica con incompatibilidad de RH, grupo sanguíneo AB positivo, tratamiento con fototerapia, 2 transfusiones sanguíneas permaneciendo en servocuna. Presentó hiperbilirrubinemia durante 10 días. En el listado de problemas pusimos dificultad respiratoria, agitación, aleteo nasal, uso de músculos intercostales, retracción subcostal y esternal, presencia de crepitantes, hipotermia, cianosis central, hipertensión arterial, taquicardia, ritmo cardíaco irregular y arrítmico, edemas en miembros inferiores y abdomen distendido. Ahora sigue mi compañera con sepsis. Bueno, sepsis. Sepsis es un fenómeno que comienza con la infección protagonizada por un microorganismo que invade al huésped. Las manifestaciones del proceso séptico pueden ser inducidas por una variedad de procesos infecciosos, virales, bacterianos, fúngicos, etc., y no infecciosos como trauma, pancreatitis, disfunción inmunológica, etc. Frente a esta invasión, lo que se va a generar es una respuesta inflamatoria, en la cual si la respuesta inflamatoria del huésped es adecuada, la infección se controla y los microorganismos o toxinas son eliminados. Ahora, si la respuesta es localmente insuficiente, esta se puede perpetuar por mecanismos moleculares que las tornan excesiva, controlada y acaban afectándose órganos distantes del foco infeccioso inicial. Bueno, algo que encontré, la palabra sepsis viene del latín septos y que significa podredumbre. Y eso es lo que va a ocasionar a raíz de lo que se va a desencadenar después. Una respuesta inflamatoria que directamente o indirectamente va a causar una lesión tisular diseminada, en donde las bacterias, virus y hongos tienen moléculas en su pared celular que son reconocidas por receptores que se encuentran en la superficie de las células inmunes llamadas receptores Toll-like. La imagen que podemos ver. Bueno, la unión a estos receptores va a desencadenar la activación del factor nuclear kappa B, aumentando la transcripción de citoquinas. Ahí podemos ver las citoquinas. Y las que van a aparecer, que son citoquinas proinflamatorias que van a activar esta respuesta, son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 1 L6 y la interleuquina 1 L8. Bueno, lo que se va a provocar acá es que la sepsis va a aumentar la síntesis de dióxido nítrico, que es un vasodilatador muy potente. Estas citoquinas van a activar las células endoteliales por medio de receptores de adhesión que van a lesionar estas células, haciendo que los neutrófalos, monocitos, macrófagos y plaquetas se adhieran a ellas. Estas células a su vez van a liberar mediadores como proteasas, oxidantes, prostaglandinas y leucotrientos, van a conducir el daño endotelial aumentando la permeabilidad, generando vasodilatación y alteración del equilibrio coagulante-anticoagulante. Las citoquinas también van a activar la cascada de coagulación.
Esta cascada de coagulación van a provocar la formación de trombina. Esta va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Esta se va a adherir a las plaquetas formando trombos en la microvasculatura. Los trombos van a aumentar la injuria por liberación de mediadores y por la obstrucción microvascular. Va a causar una isquemia distal e hipoxia tisular. Las consecuencias clínicas de esto son la presencia de coagulación intravascular diseminada y posteriormente fallo multiorgánico. Bueno, ahora seguimos con el cuadro clínico. Al principio presentan mala regulación de la temperatura, puede ser fiebre o hipotermia, dificultades para la alimentación, apatía, taquicardia inexplicable. Cuanto más se acentúa, más afecta a sistemas corporales como signos neurológicos, que puede ser la apatía, la irritabilidad, la hipotonía, la hipertonía, vómitos, diarrea, temblores, convulsiones, fontaneras tensas. En síntomas digestivos puede ser el rechazo de tomas, distensión abdominal, ictericia o hepatomegalia. En síntomas respiratorios, quejido, aleteos, retracciones, respiraciones irregulares, taquipnea, cianosis y fases de apnea. Y en fases más tardías, además de las clínicas anteriores, también presentan signos cardiocirculatorios como palidez, cianosis, el moteado, la hipotermia, el pulso débil, la respiración irregular, el relleno capilar lento, la hipotensión. Como signos hematológicos tenemos la ictericia, la palidez y púrpura. Sigue mi compañera. Bueno, como diagnóstico analítico tenemos los biomarcadores. En la práctica clínica los biomarcadores sirven para el apoyo de la sospecha clínica y diagnósticos de infección, para estratificación del riesgo de sepsis y evaluación de la respuesta al tratamiento antibiótico. Tenemos la PCR, la proteína C reactiva, que establece la presencia de inflamación, pero no es específica ni se relaciona con la gravedad de esta inflamación. En pacientes con sepsis documentada sirve para valorar la respuesta al tratamiento, puede elevarse sin infecciones menores, sin persecución sistémica y tarda más en aumentar tras el inicio de la sepsis. Se puede elevar en cuadros no infecciosos y tarda más en descender tras el control de la inflamación. Después está la procalcitonina, que es un propéptido de la calcitonina producido por las células C tiroides. En pacientes sanos, el nivel sérico es inferior a 0,1 nanogramos por mililitros. Después está el ácido láctico, que es un marcador de hipoxia celular derivado del metabolismo anaerobio, por lo que es frecuente su elevación en caso de shock séptico. Otras muestras son el equilibrio ácido-base arterial, las pruebas de función hepática, las pruebas de coagulación, glucosa e ionograma. En diagnósticos microbiológicos, la toma de hemocultivo antes del inicio de tratamiento antimicrobiano es un elemento fundamental de este proceso del paciente con sepsis, y deben tomarse lo antes posible, independientemente de la presencia o no de fiebre. La selección de otras muestras de cultivo se basan en el escenario clínico, como el pulmonar, genitourinario, abdominal, piel y catéteres. En caso de sospecha de infección localizada, se debe obtener material purulento del punto en cuestión, ya sea piel, tejidos blandos o líquido normalmente estéril para el cultivo y análisis de Gram. El análisis de Gram urgente puede aportar información sobre qué tipo de bacteria no debemos dejar de cubrir en la terapia empírica inicial. Y los estudios de imágenes van encaminados a la identificación del foco de infección. La radiografía de tórax se incluye dentro del estudio inicial, la ecografía o tomografía axial computada de abdomen van dirigidas a focos abdominales, y la ecocardiografía se debe plantear ante la posibilidad de endocarditis. Pasa a la que sigue. Bueno, el síndrome de distrés respiratorio agudo es un síndrome, es una forma de edema pulmonar de causa no cardiogénica, secundario a una injuria alveolar que se produce debido a un proceso inflamatorio de origen local o sistémico. Los criterios de Berlín añaden aspectos como la identificación de un factor de riesgo conocido y una presión positiva al final de la aspiración mayor a 5 centímetros de agua, además de un grado de severidad basado en el radio entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, también conocida como el índice respiratorio o PAFI.
Por otra parte, se establece en esta entidad que en esta entidad puede coexistir con una falla cardíaca. Se instaura un intervalo de tiempo definido y se incluye la tomografía axial computada como una herramienta diagnóstica. Lo que se ve en la diapositiva es el score de Berlín, planteando criterios a partir del consenso de Berlín en 2011. Los criterios son la temporalidad, tiene que ser de reciente instalación menor a una semana, la radiografía de tórax, que debe presentar opacidades bilaterales no totalmente explicadas por derrames, colapsos ni nódulos. El origen del edema, que no sea ni que el paciente tenga un edema de pulmón cardiogénico, porque es una falla cardíaca, ni que el edema se relacione con una resucitación exagerada con fluidos. Para esto se necesita hacer no solo una placa de tórax, sino también una ecografía y, si es necesario, una tomografía de pulmón, dependiendo de la gravedad del paciente. Bueno, después vienen los parámetros numéricos de oxigenación, que determinan el distrés y lo califica en leve, moderado y grave. Si el distrés es leve, va a tener una PAFI menor a 200 milímetros de mercurio, con una PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua. Si es moderada, la PAFI es menor a 100 milímetros de mercurio, y la PIP es mayor o igual a 5 centímetros de agua. Y en el distrés grave hay una PAFI menor o igual a 100 milímetros de mercurio, con una PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua. Pásala. Bueno, esta es una imagen clásica donde se ve la contraposición de un alvéolo sano y uno enfermo. Por un lado está el alvéolo en normal funcionamiento, con sus células tipo 1, las células tipo 2, que son las que producen el surfactante, los macrófagos alveolares y la unión alveolar, y el capilar que se mantiene íntegro. Cuando nos encontramos con respuesta inflamatoria sistemática, se observa lesión en el endotelio alveolar. Esto va a conducir a un incremento de la liberación de mediadores proinflamatorios, la activación de macrófagos, que van a condicionar más aún la liberación de moléculas inmunomoduladoras, que son altamente quimiotácticas. Van a favorecer la migración de los más neutrófilos y macrófagos. Existe también la posibilidad de trombosis en el pequeño vaso sanguíneo perialveolar, y esto va a condicionar unidades que sean incapaces de llevar el intercambio gaseoso. Esta es la clásica fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo, donde debido a la disfunción del epitelio alveolar existe el incremento del paso de sustancias como líquido y macromoléculas hacia el espacio intraalveolar. Y esto va a provocar el edema alveolar, que es altamente rico en proteínas. Hay una inactivación del surfactante y obviamente un colapso alveolar. Por eso es importante que el paciente se maneje con una PIP adecuada para mantener la reclutación de los alvéolos sanos. Y a pesar de que es muy difícil manejar la hipoxemia refractaria, debido a que por más que mantengamos el alvéolo abierto, existe la posibilidad de que se forme trombosis en los pequeños vasos capilares de los alvéolos. Como diagnóstico de enfermería, pusimos dificultad respiratoria relacionada con síndrome de distrés respiratorio, manifestado por uso de músculos intercostales, retracción subcostal y esternal, aleteo nasal, agitación, taquipnea, presencia de crepitantes, a la auscultación y saturación de oxígeno de 60%. Bueno, las intervenciones de enfermería, como primera intervención, realizar el test de Sieberman-Anderson, que bueno, evalúa la gravedad de la dificultad respiratoria. Mientras más alta es la puntuación, mayor es la alteración del aparato respiratorio. Se clasifica del 1 al 3, dificultad leve, de 4 a 6 dificultad moderada, y de 7 a 10 dificultad grave. Otra intervención sería colocar al recién nacido en posición de decúbito supino para oxigenar. La posición en decúbito supino y con el cuello discretamente hiperextendido para abrir la epiglotis y manejar el intercambio de gases. Esto minimiza los esfuerzos respiratorios y facilita la ventilación, perfusión. Otra intervención sería colocar al recién nacido en una fuente de calor para garantizar un control térmico adecuado, ya que la hipotermia va a generar un agravamiento de la dificultad respiratoria. Administrar oxígeno húmedo y tibio a través de la máscara con reservorio, se calienta y se humidifica para evitar la resequedad de la mucosa y la hipotermia endógena.
Otra intervención sería monitorear la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, y se evalúa cada signo para determinar la función del sistema respiratorio. Esto es importante para mantener la oxigenación hasta la colocación del tubo endotraqueal. Preparar el material para la intubación endotraqueal, realiza un soporte ventilatorio más eficaz, necesario, ya que el cuadro clínico del paciente requiere una óptima función respiratoria que no puede ser cumplida por sí mismo. Realizar la prueba del llenado capilar y valorar el color de la piel. Esta es una prueba complementaria de la valoración de eficacia de la oxigenoterapia. Se utiliza para vigilar la cantidad de flujo sanguíneo al tejido, entre otras cosas. Realizar la extracción de sangre arterial. Los resultados de esta muestra nos van a indicar valores de gases en sangre, anticipando la existencia del desequilibrio ácido-básico si existiera. Realizar la extracción de sangre venosa y evaluar hemograma completo, indica la cantidad total de glóbulos blancos, rojos y plaquetas del recién nacido. Brinda información sobre posibles problemas como la anemia, las infecciones, las inflamaciones y otras afecciones. Y valoramos especialmente la cantidad de hemoglobinas disponibles para el transporte de oxígeno y establecer una correcta perfusión y aporte. Sigue mi compañera. Bueno, como este paciente va a requerir de ventilación mecánica asistida, voy a explicar el procedimiento de la intubación endotraqueal. El objetivo va a ser asegurar la realización de un adecuado intercambio gaseoso, evitar el daño del tejido pulmonar y de las vías aéreas, y el mantenimiento de una adecuada circulación pulmonar y sistémica. La intubación endotraqueal debe realizarla un profesional médico con experiencia en el procedimiento y con la asistencia de la enfermería. El equipo que vamos a necesitar va a estar constituido de laringoscopio con pilas y hojas, tubos endotraqueales, estilete como opcional para dar más rigidez, oxígeno humidificado y calentado, sonda, bolsa y máscara. Dispositivo de presión positiva, estetoscopio, gasa y cinta para la fijación y oxímetro de pulso. Quien va a asistir la intubación durante el procedimiento debe estar a la derecha del operador. Bueno, acá en esta imagen muestra los diferentes tamaños de cánulas endotraqueales. En nuestro caso vamos a utilizar de 3,5 a 4 porque nuestro paciente pesa más de 4 kilos. Bueno, nos vamos a asegurar de que el equipo esté preparado. Vamos a colocar vía venosa periférica. El paciente va a requerir de una preoxigenación con oxígeno calentado y humidificado a flujo máximo durante 2 a 3 minutos para mantener la oxigenación arterial y la ventilación alveolar. Esta preoxigenación es fundamental para que el paciente supere el periodo de apnea sin que se produzcan desaturación arterial de oxígeno e hipoxia tisular. Es preciso tener a mano una bolsa de reanimación o un reanimador en T y una máscara para ventilar al niño entre los intentos de intubación si la misma no fuera exitosa, o para administrar ventilación por presión positiva si fuera necesario. En la premedicación se va a administrar analgesia y o sedación para anular las respuestas voluntarias y reflejas producidas al estimular la vía aérea durante la laringoscopía y la introducción del tubo mediante la administración de premedicación y fármacos inductores, que pueden ser la atropina, la lidocaína, como sedantes, y como analgesia, fentanilo y midazolam. El paciente debe estar conectado al monitor cardíaco y pulsometría para controlarlo durante el procedimiento. Se coloca en posición al niño en decúbito supino plano para colocarlo en posición olfateo con la punta de la nariz hacia arriba tratando de alinear las vías aéreas, que sería la imagen de arriba de todo. Esa sería la correcta. El operador introducirá el laringoscopio abriéndole la boca con un tamaño ideal de la hoja. Para este paciente es el número 1, ya que el neonato fue un recién nacido de término. Se introduce la hoja a la cavidad oral entre el paladar y la lengua. Una vez
identificadas las cuerdas vocales. Estas tienen forma de B corta invertida, que es la imagen que está arriba a la derecha. Se introduce el tubo endotraqueal tamaño 4 milímetros, debido al peso del niño. El asistente puede ayudar con la maniobra de Selig, que consiste en presionar el cartílago cricoides, y este presiona el esófago para visualizar mejor la glotis, e impide la regurgitación. Se inserta 2 centímetros bajo el nivel de las cuerdas vocales antes de llegar a la carina. En caso de que no se pueda visualizar bien por la presencia de secreciones, se va a succionar con un catéter. Y si las cuerdas vocales se encuentran cerradas, hay que esperar a que se abran para introducir el tubo. Bueno, las imágenes de abajo a la izquierda es cuando introduce el laringoscopio con la hoja para bajar la lengua y poder visualizar las cuerdas vocales, y el de la derecha muestra hasta dónde iría introducido el tubo, antes de la carina, pasando las cuerdas vocales. Si querés, pasame. Bueno, la altura de inserción de la profundidad del tubo se calculará desde la comisura labial para evitar daño a la carina, intubación de bronquiofuentes o extubaciones accidentales, y en este niño que pesa más de 4 kilogramos, serán aproximadamente 10 centímetros de profundidad de inserción. Se va a oxigenar y se va a verificar la ubicación con estetoscopios, ocultando primero el epigastrio, que está en la imagen de la derecha. Nos va a mostrar los 3 puntos en donde se van a verificar. Entonces, primero el epigastrio para descartar que el tubo esté en esófago, luego en el pulmón derecho para detectar que no esté insertado en el bronquio derecho por su posición anatómica, y por último el pulmón izquierdo para asegurar que el aire esté ingresando en ambos campos pulmonares. También vamos a observar la simetría del tórax, que nos va a decir si el aire está ingresando en ambos pulmones. Para eso tenemos que observar que la elevación del tórax sea simétrica. Si querés, pasarme. Bueno, se realiza una correcta fijación para evitar extubación y controlar la piel del paciente para evitar lesiones. Se va a notar los centímetros que muestra el tubo para asegurarnos de que no se haya movido y siga en la misma posición. Se podrá realizar placa de tórax para asegurar la ubicación por encima de la carina. La posición correcta muestra cómo el tubo está derecho antes de llegar a los bronquiofuentes, y el de la izquierda arriba, y la imagen de abajo a la derecha muestra cómo se inserta para el lado del bronquio derecho. Se va a monitorear el ventilador y controlar signos vitales para asegurar la correcta oxigenación. Todo este procedimiento se debe llevar a cabo en 30 segundos. Ya que puede aparecer hipoxia o bradicardia, y esto nos va a obligar a suspender el procedimiento. Vamos a tener que hacer una ventilación y oxigenar hasta que se mejore las condiciones del paciente para poder volver a intentar la intubación. Una mala técnica de intubación puede llevar al neonato a un paro cardiorrespiratorio. Para ello es importante comenzar con los masajes cardíacos. El masaje cardíaco está indicado cuando el niño presenta frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, luego de 30 segundos de ventilación eficaz con presión positiva. Es decir, ventilamos al paciente por 30 segundos con una ventilación con presión positiva. Si a pesar de esta ventilación la frecuencia cardíaca baja, es ahí cuando nos va a indicar que tenemos que empezar con el masaje cardíaco. Es importante saber que la intubación endotraqueal puede asegurar una ventilación adecuada y mejorar la coordinación entre la ventilación y el masaje cardíaco. Entonces es recomendable la intubación endotraqueal antes de iniciar el masaje cardíaco, ya que la ventilación es la acción más importante en la reanimación neonatal. En caso de que la intubación no fue exitosa, no pudo ser factible, se puede utilizar una máscara laríngea. El masaje cardíaco consiste en compresiones rítmicas del esternón que comprimen el corazón contra la columna vertebral, aumentando la presión intratorácica y haciendo circular la sangre al resto del organismo. Quien realiza el masaje cardíaco debe pararse en la cabecera del paciente, dejando libre el área abdominal.
La persona encargada de la ventilación se colocará al costado. El masaje con la técnica de los 2 pulgares debe realizarse sobre el tercio inferior del esternón, 2 dedos aproximadamente por encima del apéndice sifoides. Se debe comprimir el tórax hasta 1/3 de su diámetro anteroposterior. Y la secuencia del ciclo consta de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Algunas de las drogas que se utilizan durante el paro cardiorrespiratorio son la adrenalina, bicarbonato de sodio, y algunos médicos utilizan gluconato de calcio y atropina. Bueno, con esto ya está, pero voy a hablar de algunos de los cuidados de enfermería de la intubación. Se debe controlar la permeabilidad del tubo endotraqueal, que no se acode, que el oxígeno esté calentado y humidificado, y aspirar si fuera necesario, y no tomar esta actividad como rutina. Se debe cambiar cada 24 horas el agua del humidificador, prevenir lesiones en la fijación, monitorear, se debe setear alarmas en tiempo, flujo y presión, controlar signos de aumento del trabajo respiratorio, controlar el impacto hemodinámico y extremar medidas de asepsia, tanto en el manejo del paciente como de los equipos y conexiones con la ventilación. Sigue mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipotermia. Se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal, caracterizado por un descenso de la temperatura que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de termorregulación del organismo. La hipotermia se puede clasificar de acuerdo a su severidad. En la hipotermia leve tenemos una temperatura de 35,5 a 35,9 grados. En la hipotermia moderada tenemos de 31,5 a 35,4 grados. Y en la hipotermia grave es menor a 31,5 grados. Nuestro caso clínico presentaba hipotermia leve. Los signos de la hipotermia son cuerpo frío al tacto, cianosis central, aumento de requerimiento de oxígeno, respiraciones irregulares y o apnea, taquipneas, intolerancia alimentaria, distensión abdominal, aumento del residuo gástrico, bradicardia, mala perfusión periférica, disminución de la actividad, letargia, irritabilidad, disminución de los reflejos, hipotonia, llanto débil, succión débil, hipoglucemia y edemas. Una vez iniciada la situación de la hipotermia, se producen una serie de alteraciones a todos los niveles fisiológicos. En el nivel neurológico se producen alteraciones leves del estado mental, como amnesia, apatía y alteraciones conductuales. En el nivel cardiovascular se producen taquicardia y vasoconstricción periférica. Estos mecanismos están destinados a evitar la pérdida de calor por superficie cutánea y aumentar aporte de calor a las vísceras. Por eso, en esta primera fase, aumenta el gasto cardíaco y la tensión arterial. En el nivel respiratorio se produce bradipnea con el objeto de reducir la cantidad de calor perdido por evaporación de agua en las vías respiratorias. A nivel endocrino se produce un aumento en la producción de hormonas de estrés, cortisol, catecolaminas y tiroxina, con objetivo de aumentar la tasa metabólica basal, producir más energía y por tanto más calor para mantener la temperatura central constante. En el neuromuscular, en la fase de hipotermia leve se produce como mecanismo compensatorio un aumento generalizado del tono muscular y contracciones rítmicas rápidas del músculo, es decir, hipertonia y escalofríos. Ambos mecanismos aumentan la producción de energía en forma de calor. Tengamos en cuenta que estos síntomas son todos en la hipotermia leve. A medida que la hipotermia empeora, también lo van a hacer los sistemas. Ahora vamos a hablar de la hipotermia en la sepsis. Las respuestas termorreguladoras a la sepsis pueden inducir a un estado febril o a la hipotermia, o a una combinación de estas. Se sabe que la fiebre es el signo de termorregulación más común de la sepsis, pero la hipotermia también puede ocurrir en el estado crítico de choque. En este caso, se cree que agrava significativamente el pronóstico del paciente. La hipotermia observada en la sepsis resulta de la alteración de la neurotransmisión periférica o central, o de la atenuación del sistema de las citoquinas. Una de las alteraciones se atribuyen al óxido nítrico, sintetizado en todo el organismo, el que es impulsado por la enzima óxido nítrico sintasa. La primera función atribuida al óxido nítrico como mediador biológico fue la demostración de su capacidad para producir vasodilatación, denominado factor relajante derivado del endotelio. Pero hay estudios que han sugerido otra posibilidad de función para el óxido nítrico. Una de ellas es la participación en el control de la temperatura corporal durante condiciones fisiológicas y patológicas.
el diagnóstico. Hicimos hipotermia relacionado con principio de sepsis manifestado por temperatura corporal de 35,6 grados y cianosis central. Los cuidados. Monitorear rigurosamente los signos vitales, en especial la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, porque una disminución de consumo de oxígeno del orden del 6% por cada grado que disminuye la temperatura. Ajustar la temperatura de la incubadora a la temperatura axilar que vaya teniendo el neonato. Realizar el calentamiento lentamente entre 1 grado a 1,5 grados por hora, porque el rápido recalentamiento puede asociarse con mayores problemas orgánicos, metabólicos, cutáneos y cerebrales. Monitorización de la temperatura con los sensores de la incubadora o de la cuna de calor radiante. Vigilar el sensor, porque el descolocamiento accidental del sensor de la piel utilizado en un servocontrol pueden originar sobrecalentamiento accidental del bebé. Y verificar la temperatura de los gases inspirados, que todos deben estar humidificados para llegar al nivel del pulmón a 37 grados. Sigue mi compañera. Hipertensión arterial neonatal. Se define como hipertensión arterial neonatal